Bueno, este es el tren que estoy abordando y el tip que les doy es que pueden quedarse en Düsseldorf, ir a Colonia y toman el tren, sacan el ticket que dura 24 horas, daily ticket, como el ticket diario, y van a tener 24 horas para usarlo en tren o en transporte público y les va a salir mucho más barato que comprar cada ticket de ida y de vuelta. Entonces es un buen tip para que lo consideren. Para partir el capítulo de hoy vamos a estar recorriendo Colonia y para darle el tip. Acá está la estación de tren y esa es la catedral de Colonia, está increíble. Obviamente vamos a recorrer todo, vamos a dar vueltas por ahí como loco, pero está precioso, está de verdad muy increíble. Y el primer tip que les quiero dar es cómo se escribe Colonia, es con K-O-L-N. Entonces, cuando la busquen, igual lo voy a poner acá, pero cuando lo busquen, es importante que sepan cómo se escribe, porque cuando van a tomar el tren o un bus o lo que sea, va a decir eso, no va a decir Colonia o Colón, va a decir con. Entonces, para que lo sepan. Ese es el primero. Y el segundo tip, que igual lo repito varias veces, pero me gusta repetirlo porque es buen tip: compren el pase diario. Cuando vayan a comprar el ticket para venir para acá, si vienen desde Düsseldorf, compran el ticket diario y lo van a poder usar durante 24 horas. Entonces, para el tren, para buses, para metro, para lo que quieran, usan un solo ticket, que es el ticket diario, y con eso ya está cubierto. Entonces también les va a salir más barato. Entonces también pueden explorar acá, pueden ir, pueden tomar los que quieran, y después vuelven y van y vuelven como ustedes quieran. Ese es el primer tip. Y ahora vamos a explorar, vamos a recorrer todo y a meterle, porque además hace frío, así que vamos a aprovechar de caminar y meterle un poquito de calor al cuerpo. Andando. Bueno, esta es la catedral. Se comenzó a construir en el 1240, más o menos, aproximadamente, y se terminó de construir en 1880, imagínate, un poquito más. Y esta es con el ángulo grande, imagínate, mira, déjame mostrarte normal. Upa. Y tiene la otra, y tuca, es enorme y preciosa. Vamos a caminar alrededor. El siguiente lugar a ver, por supuesto, Hohenzollern Bridge, puente de Hohenzollern. No tengo la más mínima idea, me estaba pasando el inglés, no tengo la más mínima idea si es la pronunciación, así que si saben alemán, déjenmelo saber en los comentarios qué tan horrible es mi pronunciación. No lo he escuchado, no he escuchado a nadie mencionarlo, así que estoy inventando el nombre. Lo leí y dije, esto se debe mencionar de esta manera. Lo más seguro que estoy equivocado. Este es uno de los puntos interesantes a conocer, y tiene 4 vías para trenes, 4 que están allá y pasan por acá, y tú tienes para caminar por este lado y por el otro, y súper es masivo, es súper grande, se ve como el poder. Y este río es el río Rin, que es el mismo río que nosotros veíamos en Düsseldorf, y Düsseldorf no sé dónde está. Debía estar para allá, yo creo que por allá se ve una especie de curvita. No, por acá se ve
una de estas dos curvas va para Düsseldorf. No tengo la más mínima idea de cuál. Yo creo que debe ser como así, porque Düsseldorf está para el norte, que está para allá. Y esa es la estación de tren. Y ahí está la catedral, entonces en realidad está súper cerca. Entonces, y precioso camino para poder hacer, mira. Locura. Vamos a caminar. Bueno, este es la entrada al lugar número 3 que vamos a estar recorriendo y es el Jardín de Flora. Flora Garden es un jardín botánico. Flora no es una persona, o no lo creo, sino que se refiere a la flora y fauna. Yo creo. Esto es improvisado, pero es precioso, muy bonito y de uno de los lugares como que se ven épicos. Y esta es la entrada, o sea, mira, entra y esto es lo que te recibe. Ahora, si vienen en época de verano, obviamente o primavera, van a ver todo esto florecido porque se ve que todo esto es para plantar después flores. Lo que pasa es que estamos en invierno, no se ve, pero aún así es bonito. Así que lo vamos a estar recorriendo y lo vamos a recorrer ahora mismo. Así que andando. Bueno, definitivamente este es un parque, es precioso para venir a visitar, pero claramente es un lugar que tú vienes a visitar más en época de verano. Ahora, igual es bonito porque tiene estado todo rodeado de naturaleza, paz y tranquilidad, excepto un buen grabando video. Es el único bueno hablando y te estoy viendo todo, pero es bonito para venir a visitar. Si vienes en invierno, ven igual porque igual es bonito, igual se disfruta la naturaleza, los árboles, pero claramente como es invierno, no hay plantas. Están en proceso de preparar la tierra, es muy frío, acá nieva de repente ahora, justo claro, no hay nieve, pero cae nieva igual, llueve mucho, entonces bueno. Están en proceso de después, pero si vienes quizás abril, mayo, junio, julio, ya junio, julio es full verano, ahí sí vas a tener la temperatura, vas a tener todas las flores, debe ser precioso esto, porque con todos en flor, este lugar debe ser mágico, completamente mágico, así que, pero de todas maneras lo recomiendo, es un bonito lugar para venir a caminar, para venir a disfrutar de la naturaleza, sobre todo mucha ciudad, también es bonito la naturaleza. Así que vamos a seguir caminando, recorriendo y vamos al siguiente lugar. Bueno, Schwadorf, que es el primero que está ahí, es el tram que tienes que tomar para bajarte en Central Station o la estación central, que en alemán se llama Hauptbahnhof. Entonces, si realmente quieres saber o quieres preguntar, si la persona no habla inglés, al menos le dices Hauptbahnhof y te dicen como, sí, acá, que es lo que acabo de hacer yo. Así que vamos a parar esto y vamos a seguir caminando. Obviamente almuerzo de mochilero porque si no va a ser demasiado caro, así que un rico pancito con milanesa de pollo, papi, ¿qué onda? Bueno, y obviamente una caminata por antigua Alemania. No está completa sin la parte antigua claramente, así que ya ahora podemos ver mucho más mejor, mucho mejor, como un poco de la historia de la arquitectura y un poquito de los edificios también antiguos. Y me gusta mucho más para hacer tan... Esto es lo que a mí me gusta, estas es como las cosas que a mí me gustan. Así que vamos a dar una vuelta con una caminatita por acá.
Bueno, y ya que estamos por acá, vamos de camino al otro lugar, el congreso el antiguo congreso de Colonia. Me gusta cómo construyeron el techo de la torre de la iglesia. Y voy al frente para decirte qué iglesia es. Pero está bonito. Creo que es la primera vez que veo un techo así en una iglesia. Bueno, ya sea que seas católico o tengas otra religión o no tengas ninguna religión, uno de los lugares más importantes como que puedes visitar y que es bonito visitar son las iglesias. Si se destruyen, se construye usando los mismos materiales, hay un poco de cariño extra y es un lugar religioso, de adoración. No sé si esta iglesia es protestante o católica. La iglesia protestante en Alemania es súper fuerte, súper fuerte. De hecho, no sé si hay católica, no estoy seguro. Debe haber, pero la mayoría puede que sean muchas de protestantes más que católicas. Entonces, para tomarlo en consideración porque pueden tener algunas cosas distintas. La verdad no conozco mucho, no me manejo mucho en la religión, pero si tú sabes, déjamelo saber en los comentarios. Y ahora vamos a visitar otra iglesia. Bueno, déjeme darle un poquito, hay un montón de información así como innecesaria, pero les voy a dar un poquito claro, no nos vamos a pisar la capa de superhéroe. Pero esta solía ser se creó en la segunda mitad del siglo IV, ojo con esa, como un mausoleo afuera de las puertas, afuera de las murallas de la ciudad romana, y fue construida sobre un antiguo cementerio romano. Y aquí es donde a los mártires de la legión de Bike, no, para ser honesto no sé qué es, de Bike. Si conocen la historia de los romanos y conocen la historia de esta legión, déjanos saber abajo en los comentarios, así todos podemos aprender. En el 839 se menciona por primera vez a este lugar y empieza como el proceso de consagrarla para que sea una iglesia, que se logra hacer en el 1069. Y durante la Segunda Guerra Mundial recibió un daño enorme, así que también fue reconstruida por muchos artistas que trabajaron en la reconstrucción y remodelación desde el 49 hasta el 88. Vamos a darle una vueltita. Esta es la reliquia, el relicario de los tres reyes, y fue traído desde Constantinopla a Milán alrededor del siglo VIII, y después entre el siglo VIII y el siglo IX. It's okay. Don't worry. En el siglo VIII, siglo IX, y después, más o menos, en el siglo XII fue regalado desde Milán acá, y es donde ha estado desde entonces. Es precioso, realmente es una obra de arte. Y obviamente esta reliquia marca el apogeo del arte mozán, que también es por la época, pero es precioso. Y de cerca, claro, acá no le logra hacer justicia por la cámara, pero de cerca es precioso, tiene un montón de detalles. Realmente es bonito, vale la pena. Y está adentro de la catedral de Colonia. No lo vi antes porque estaba cerrado. Recién lo abrieron, por eso no pude entrar. De hecho dije como, qué raro, porque revisé todo, caminé por todas partes y no lo vi, y es por eso, porque esta parte estaba cerrada cuando vine. Ahora ya está abierta. Y créeme, vale la pena.
Más o menos son las 3 de la tarde, para que tengas en consideración. Quizás esa es la hora que abre. Bueno, esta es la iglesia de San Martín y es una iglesia que se construyó sobre las ruinas de un templo romano, y tiene muchos como detallitos romanos. Es bien simple, por dentro también dicen que es como muy bonita por la simpleza. Obviamente, como podemos ver, está en proceso de restauración o algo así, entonces no se puede acceder ahí. Pero igual me voy a dar la vuelta, capaz que en una de esas podemos darle una vueltita más larga. Durante la Segunda Guerra Mundial fue enormemente dañada y se reconstruyó después y terminó de reconstruirse en el 85. Gran año porque es cuando nací. No es necesario sacar cuentas por si acaso. Bueno, tal como pensé, está cerrada, pero igual es bonito lugar para venir a visitar y capaz que cuando vengas tú ya está abierto, así que espero que así sea y lo puedas disfrutar por mí. Bueno, ya que está cerrada, vamos a usarla de fondo. Vamos a aprovechar de cerrar el video. Y Colonia, precioso. Definitivamente tienen que venir por bastante más tiempo. No solamente así como un día. Vengan por más tiempo, aprovechen para poder disfrutar, porque la ciudad es preciosa, tiene mucho por ofrecer. Entonces también vamos a salir un poquito de acá, porque hay gente que quiere sacar fotitos también. Entonces también un poco, vengan con tiempo para que puedan salir a caminar, salir a disfrutar la ciudad, ver todas las cosas que tiene para ofrecer. Y definitivamente, suscríbanse al canal porque si me ayudan a que crezcan bien, denle dedito para arriba. Y como siempre, déjenme saber en los comentarios si han venido, si han visitado Colonia, si han estado acá. Es precioso, realmente precioso. Vale la pena tomarse el tiempo. No vengan así como cortito. Realmente tómense el tiempo porque vale la pena. Y descubran todas esas joyas ocultas que tiene la ciudad para ofrecer. Y redes sociales acá abajo y nos vemos en el siguiente video. No sé qué, así que ya sabremos después. Chau.